Continuamos en este segundo bloque charlando con el doctor Fernando Monsalve del tema de sinusitis. Fernando, había quedado una pregunta pendiente, ¿no? Vos hablaste de los diferentes tipos de sinusitis. Yo quería saber si existen factores predisponentes y más cuando se diagnostica una sinusitis crónica, que aparte vos explicaste qué significa cronicidad, no significa para siempre. Exactamente. A ver, contanos un poquito de todo. Bueno, sí, por supuesto hay factores predisponentes. De hecho, es como la mayoría de las enfermedades, no la tiene quien quiere, sino quien puede. Tiene que haber un cierto terreno para que esto se produzca. La fisiología nasal, la nariz como órgano, la función que cumple es filtrar el aire. Todo aire que inspiramos se filtra, se calienta y se humedece, se humecta. Todo esto se logra gracias al moco, que normalmente se forma. Nosotros solo a veces le digo a los pacientes, formamos 2 litros de moco diario. Ese moco que va pasando por la nariz por pequeños como pelitos muy diminutos que van transportando ese moco, se llama transporte mucociliar, van transportando ese moco que va saliendo de los senos paranasales, pasan por la nariz, todo tipo de polvillo, impureza que o inclusive bacterias, se pegan a ese moco es deglutido, va hacia el estómago y el estómago con los ácidos es como si fuera un incinerador, mata todo lo que sea. Entonces uno puede poner un poquito de polvo en la punta de la nariz y posiblemente a la hora y media eso ya se tragó, porque se va pasando. Esto hace que se produzca, digamos, este transporte mucociliar, el clearance mucociliar, lo que hace es mantener una cavidad que por más que se va infectando permanentemente con virus y todo, eso vaya corriendo. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, los que hacen que esto no se pueda producir, que este transporte no se pueda hacer y que ese moco se empiece a estancar. Y es como el agua, cuando el agua no puede correr, se empieza a estancar y se empiezan los bichos a ganar y a producir como una infección. En el caso de la nariz es una infección. Bueno, este transporte cuando no se puede producir, se genera que los gérmenes empiezan a proliferar y se termina produciendo la sinusitis. El moco queda atrapado, se produce una inflamación muy importante de la mucosa, con lo cual menos puede producir el transporte mucociliar normal y genera que ese moco se estanque y que quede en el tiempo. Entonces lo tenemos que ayudar matando el germen con un antibiótico y produciendo que ese moco se vuelva a movilizar. Dicho esto, nos vamos a poder dar cuenta cuáles son los problemas o factores predisponentes. Las alergias. Las alergias producen una gran inflamación de la mucosa y un trastorno de transporte mucociliar. Producen bloqueo. La alergia, la nariz es el primer órgano de choque cuando uno inspira una partícula alérgica o con un alergeno, genera una gran inflamación en la mucosa. Esa inflamación de la mucosa hace que el transporte no se pueda hacer, el moco queda atrapado, algún germen que queda ahí un tiempo más del suficiente que tendría que haber sido expulsado, genera la infección. Obstrucciones de otro tipo, las desviaciones de tabique nasal. Las desviaciones de tabique nasal hacen que el aire no pueda entrar bien, que no circule como debe circular de cierta manera dentro de la nariz y genere que se forme la sinusitis dentro de los senos. Ciertas enfermedades que tienen disminución de este transporte mucociliar, enfermedad de Cartagenera se llama, donde hay un defecto en esos pelitos que no pueden transportar el moco. Obstrucciones de otro tipo, enfermedades de la mucosa que generan pólipos, como que hablábamos, alérgicos o no alérgicos. Hay una situación muy especial que te contaba hoy, que es la intolerancia a aspirinas. Hay una enfermedad que justamente se produce intolerancia a aspirina, eso genera un asma y poliposis nasal. Esa enfermedad son enfermedades muy difíciles de controlar porque el ácido acetilsalicílico, que es el principio que genera esta reacción o esta intolerancia, está en muchos componentes, no solamente en una aspirina. Entonces muchas veces es muy difícil de erradicarla total de la dieta y el paciente manifiesta con pólipos, con una mucosa reacciona asociada a la otra y por ahí se generan también los cuadros de asma. Y nosotros a veces podemos con cirugía desbloquear, pero como la enfermedad es de la mucosa, eso se vuelve a formar. Entonces son muy difíciles de tratar. Esas enfermedades de la mucosa son las que nosotros llamamos sinusitis crónica, que son las más difíciles de manejar. Bien. Y te hago una pregunta y quizá queda para el próximo bloque. Un poco fuera de cámara estábamos charlando que, digamos, ¿qué pasa? Digamos, yo quería saber si un bebé nace con sinusitis, ¿no es cierto? Es decir, el bebé
digamos bien tu especialidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿el bebé, digamos, lleva esa sinusitis a lo largo de toda su vida o no existe el bebé con sinusitis, no nace el bebé con sinusitis y lo adquiere después? Lo dejamos para el próximo bloque, ¿te parece? Sí, cómo no. Ya volvemos. Gracias.